De lo que nadie se atreve a hablar. El oscuro pasado de Mark Wahlberg. Actualmente es un actor, rapero y productor muy exitoso, pero su pasado es realmente muy oscuro. Cosas tan perturbadoras que no cualquiera se atreve a decir. Mark Wahlberg nació el 5 de junio de 1971 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Tenía una vida normal, pero su vida cambió por completo cuando sus padres se separaron. Eso le hizo perder el rumbo. Es por eso que cuando él tenía tan solo 13 años, comenzó a ocupar sustancias prohibidas. Por ejemplo, polvo blanco. Pero no solo las consumía, sino también las vendía. Luego de esto, dejó la escuela y decidió volverse un criminal mucho más poderoso, robar autos y asaltar a jóvenes inocentes. Él ha tomado esto con humor, diciendo que cuando era ladrón era bastante bueno y era bastante atrevido. Algunos dirán, pues robar y asaltar y vender cosas prohibidas, pues es algo malo pero no tanto. Bueno, esto solo fue el principio. Según Mark Wahlberg, su comportamiento se daba porque deseaba tener lo que no tenía y por eso quería quitarle a los que sí tenían. Robaba sobre todo a los ricos. Pero te repito, esto no es nada comparado a dónde lo llevaría el destino. Y es que Mark Wahlberg, cuando tenía tan solo 15 años, junto con 3 amigos, vieron a un chico llamado Jesse Coleman. Era un niño negro de 12 años. Iba a casa junto con sus hermanos. Uno de los amigos de Mark Wahlberg le dijo a Coleman que tenía que irse de ahí porque era negro. Y luego comenzaron a ofenderlo de manera brutal. Comenzaron a perseguirlos en moto. Y luego les lanzaron piedras. Los Coleman lograron escapar. Pero el destino, el maldito destino, volvería a encontrar a Jesse Coleman con la pandilla de Wahlberg. Y es que tan solo al día siguiente se encontraron durante una excursión escolar. Ahí, cuando la pandilla vio a Coleman, lo comenzaron a perseguir, a insultar. Y ahí le lanzaron piedras y lograron lastimarlo. Pudieron haberlo desvivido. Pero gracias a que un profesor llamó a una ambulancia, Wahlberg, junto con su grupo, escaparon. Pero eso solo sería el inicio. Se asegura que hizo otras cosas atroces a gente simplemente porque no era blanca. Lo peor llegaría 2 años después. En la noche de abril de 1988, Wahlberg vio a un extraño y decidió simplemente golpearlo con un gran palo, dejándolo inconsciente. ¿Cuál era su delito? Sencillo, ser vietnamita. Es así que el problema de Mark Wahlberg era realmente que odiaba a los que no eran blancos. Había atacado a un niño negro pequeño y ahora a un hombre asiático. El hombre quedó tan mal que tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Cuando la policía por fin atrapó a Wahlberg, lo llevaron junto al hombre asiático y él lo identificó. Pero esa identificación ni siquiera fue necesaria, porque él mismo lo confesó diciendo: ese fue el hijo de PUTA, cuya cabeza abrí. Primero fue acusado de intento de desvivir a alguien, pero al final simplemente fue condenado por asalto. Es así que lo metieron tan solo 45 días a las rejas. ¿Qué hubiera pasado si Mark Wahlberg hubiera sido negro o asiático? Lo más seguro es que nunca hubiera salido libre. Ahora bien, después se descubrió que el hombre asiático no fue la única víctima ese día, ya que después de golpearlo con el palo, Mark Wahlberg, junto con su pandilla, encontraron a otro hombre vietnamita. Ahora bien, a esa víctima, tras haberlo asaltado y lastimado, Mark Wahlberg le hizo creer que estaba a salvo y que la policía ya los había encontrado. Es así que colocó su brazo abrazando a ese hombre y tras esto le dio un gran puñetazo en el ojo. Todo indicaba que él le había hecho perder el ojo. Incluso Mark Wahlberg lo creía, aunque después unos reporteros buscaron a este hombre y él reveló que sí, no podía ver de ese ojo, pero esto debido a haber peleado junto a las fuerzas estadounidenses en la guerra de Vietnam. Además, aseguró que Mark Wahlberg ya había pagado por su crimen y que lo había perdonado. Pero hay que ser claros, Mark Wahlberg siguió siendo violento y para muchos todavía tuvo un ataque muy brutal, incluso cuando ya era un poco famoso. En 1992 golpeó a un hombre en una cancha de tenis junto con su guardaespaldas. Le destrozaron incluso la mandíbula. Supuestamente, el guardaespaldas sujetó a la víctima mientras Mark Wahlberg le daba patadas en la cara. Ahora bien, la víctima no había hecho nada para provocar esta violencia. Lo triste es que Mark Wahlberg, te repito, ya era famoso y al principio negó haber lastimado al hombre. Incluso lo acusó de que lo había demandado falsamente por dinero, pero al final tuvo que arreglar con un pago extrajudicial la situación. Se ha filtrado que todo el incidente se dio porque la víctima había insultado al guardaespaldas por ser negro, pero eso nunca se comprobó. Ahora bien, Mark Wahlberg, durante los primeros años de su carrera, era considerado una persona nefasta. La gente no lo quería. Se asegura que era prepotente, presumido y pesado. Incluso se reveló que Leonardo DiCaprio no quería trabajar con él. Al final, terminaron trabajando en la película Los Infiltrados. Pero te repito, Leonardo DiCaprio ya no quería trabajar con él, pero al final lo perdonó.
El tiempo corrió y en 2014 Mark Wahlberg pidió eliminar de sus registros sus condenas por agresión. Muchos aquí lo acusaron de querer limpiar su nombre, pero entonces él reveló algo brutal, que quería trabajar con niños en situación de riesgo y que se encontraba arrepentido de sus acciones, afirmando haberse esforzado para convertirse en alguien mejor y que ya había cambiado. Pero muchos dijeron, Mark Wahlberg también quiere obtener una licencia de concesionario para una cadena de restaurantes y por eso quiere limpiar su nombre. Pero no, que la gente sepa la verdad de él y que si cambió, luche todos los días para que la gente, aún sabiendo lo que hizo, lo perdone. Tras toda la polémica, él admitió que su solicitud de perdón no era buena idea y que si pudiera haber cambiado esto, lo cambiaría. Tanto su pasado de agresión, pero también quererlo borrarlo. Parecía que por fin estaba limpio. Pero en 2018, tras que fuera encarcelado Richard Rodríguez, un famoso entrenador de gimnasio en Miami, él reveló que entre sus clientes estaba Mark Wahlberg y que a Mark le daba esteroides. Según Richard Rodríguez, al principio, Mark Wahlberg parecía muy amable, pero una vez que vio su verdadera naturaleza, decidió cortar cualquier relación con él. Según lo que dijo este hombre, Mark Wahlberg siempre había ocupado esteroides antes de sus películas. Él siempre lo ha negado, diciendo que su cuerpo es completamente natural y que lo había logrado gracias al esfuerzo. Aún así, algunos dijeron, ay Mark Wahlberg, estás mintiendo. Un día, todo el pasado oscuro de Mark Wahlberg desapareció de la página de Wikipedia y ahí se le acusó a Mark de intentar borrar su pasado. Algunos creen que Mark Wahlberg ya cambió, que más bien intenta simplemente avanzar. Otros, en cambio, que él busca por todas las maneras posibles que la gente olvide lo que hizo. Y es que se asegura que no solo cometió estos ataques, sino cometió más ataques con gente que simplemente no era blanca. Y aquí es cuando yo la pregunta, ¿crees que una persona puede cambiar y alguien que hizo algo malo se le puede perdonar? O si la persona ya se arrepintió, ¿cómo puede hacer realmente para tener una segunda oportunidad? Déjame tu reflexión. Quiero conocerla. Yo soy Marco Antonio y estas son Biografías Legendarias.